Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué Esta ha sido tal? una semana, digamos, provechosa, ¿no? Porque han sido lecturas eh, agradables y fáciles de leer, digamos, y breves, pero intensas, ¿no? Entonces, bueno, esta semana, en una semana hemos hecho una novela, hemos leído una novela de Sergei Dovlatov, escritor ruso, emigrado a los Estados Unidos, que es una novela que se llama Los Nuestros, que se publicó en el año 1983, pero que él había ido publicando algunos fragmentos de lo que fueron de los capítulos de la novela, después hablaremos de eso, lo había ido publicando previamente en la revista The New Yorker. Luego, a la lectura de la novela la complementamos con dos relatos, con un relato de nuestro querido y bien ponderado William Faulkner, un relato que se llama Todos los pilotos muertos, y es un relato que él no pudo, es uno de sus relatos favoritos, y es un relato que él no pudo nunca publicar en alguna revista porque no le pagaban lo que él hubiera querido que le pagaran, y acabó publicándolo en una selección de cuentos que se llama These 13, estos 13, que era una selección de 13 de sus cuentos, y se publicó en 1931 por la editorial Jonathan Cape and Harrison Smith. Y luego también vamos a ver un relato de Cynthia Ozick, una neoyorquina de origen judío, eh, que se llama Cómo ayudar a T.S. Eliot a escribir mejor. Es un relato que se publicó también en la revista, originalmente se publicó en la revista American Poetry Review, más o menos en mayo o junio de 1981. Y nada, esto es lo que vamos a ver esta semana. Si queréis, podemos comenzar con Faulkner, y luego, como tanto Cynthia como Sergei tienen algo de origen judío, pues igual ahí hacemos un leitmotiv y los enlazamos de esa manera. Muy bien. Entonces, ya me, ya me diréis. Sí, sí, empezamos con Faulkner. ¿Qué tal les ha parecido ese relato? ¿Qué, ¿Cuántas veces han qué tal? tenido que leerlo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces han tenido que leerlo? Tengo esa curiosidad. Si lo han leído solo No, para leer. yo lo he leído una sola vez, pero porque no he podido, no me ha dado tiempo a releerlo, pero merecería una relectura, porque de hecho yo tuve, primero el relato tiene como, por decirlo de alguna manera, como dos tonos diferentes. Hay una especie de introducción, Perdón, salud, Saludos. hay una gracias. especie de introducción y una especie de coda, o como quiera llamársele, que tiene un tono, y Ujú. luego el relato en sí, las otras partes, tienen otro tono diferente. Hay algo como, no sé si llamarlo épico o algo así en el comienzo y el final, o por lo menos algo como más grandilocuente en ese marco, Ujú. y luego el relato en sí. eh, He leído por ahí, alguien incluso lo califica como una especie de farsa. Eh, no sé, y eso puede confundir. Y luego yo, personalmente, en esa primera y única lectura, durante un tiempo tuve dificultad para saber cuál de los dos era cuál. O sea, hay como dos personajes principales y yo me confundía todo el tiempo. No sé si los nombres que tenían, que no son similares, no sé qué me pasó. Y entonces me perdía un poco. Pero ¿quién es el que le pone, el que traiciona al otro? Este es el traidor, este es el traicionado. Sí. Sí, Tuve esa dificultad. a mí me pasó un poco igual. De hecho, a veces creía que se estaba refiriendo a uno, y después me daba cuenta de que no, que se estaba refiriendo al otro. Sobre todo en la parte de las cartas, ¿no? Al final tuve que retroceder. Yo no lo releí, pero hacía como una especie
de lectura regurgitada, ¿no? Porque yo iba ahí como en cada fragmento, volvía y volvía, una lectura lenta, pero, pero sí, un relato complejo realmente, y también, digamos, un poco diferente a lo que suele hacer Faulkner desde el punto de vista de esto que decías, tiene como esta metaficción, esta metaliteratura, que normalmente él hace la historia y está, o te suele presentar la historia. En cambio, en este no, en este hay como esa introducción sobre... Claro que él te presenta ahí a estos pilotos, pero no a estos dos, sino en general, a estos pilotos que participaron en la Primera Guerra Mundial, eh, y te los pinta como unos seres casi míticos, heroicos, capaces de las mayores hazañas, tal. Y luego la historia como tal no va nada por ahí, o sea, te presenta una cosa más bien, yo no sé cómo llamarlo, no, no es ruin, ¿no? Es como mundana, pero excesivamente. Y entonces Sí, hay algo ahí que yo no logro captar cuál es la intención del todo. Sí, es toda una... No, yo lo preguntaba cuántas veces se lo habían leído por eso también, ¿no? Porque en el fondo es un relato que, bueno, a mí me pasa con Follner que siempre sé que va a tener que repetir muchas sí, es veces la complejo, es lectura complejo. porque él además juega mucho a la ambigüedad siempre, ¿no? A la ambigüedad me parece que a través de la forma como habla el narrador, él genera la distancia entre la realidad y el narrador a través de la ambigüedad de la forma en que lo cuenta, ¿no? O sea, la voz esa que desordena la historia, ¿no? Es un poco como cuando te cuenta algo alguien que está, no sé, en una situación un poco alterada, por decir algo, y te cuenta la historia media como yuxtapuesta, y va para atrás y para adelante, y él tiene este tema, no sé, siempre me ha pasado, ¿no? Y en este relato, pues ya lo anuncia él en la primera parte, cuando dice que va a ser una especie como de trozos, ¿no? De pequeñas, simplemente tomas. Da da la sensación de que cuenta la historia, además juega a la repetición, ¿no? O sea, en el sentido de que te cuenta la historia por un lado, luego por otra, ¿no? O sea, él está, por ejemplo, el narrador, me parece que hay una parte en que el narrador está conversando con un sargento o algo así, y, y ven al hombre ahí buscando al perro, ¿no? Y todo esto. Y luego te gira la narración porque te pone a Sartori contando lo que pasó. Entonces como que hace la historia la cuenta desde varios partes, ¿no? Y yo también me he Sí, confundido mucho con Sartoris y con el Spoomer, creo que eso. Spoomer, sí, como cucharilla o yo qué sé, algo así, ¿no? Sería como eh, Lleva la pero chica, no, pero esto que ¿no? dices, y luego está así, está eh, ahí hay, bueno, hay varias cosas, ¿no? Esto que dice de los narradores, yo me fijé en eso y siempre hay como una intención, a pesar de que varían un poco los puntos de vista, de demostrar esa especie de incerteza o de inseguridad sobre lo que él está contando. Sí, Era exacto. un poco lo que veíamos con aquello bueno, en Pilia y en Vonnegut, un poco me dijo o yo supe. Son como, él no está del todo seguro de lo que está contando porque son historias que le llegan y que él no ha podido vivir en primera persona, ¿no? De hecho, son narraciones Sí, todo de oído, todo sí, que sí, sí. escucha, este le hizo la Claro, historia, el otro le y en contó, distintos momentos y por distintas personas, y incluso parte de la exactamente, información se completa a partir de su propia experiencia como sensor del correo. Exacto. exacto, Y también él, antes de contar lo que Sartoris le contó, él cuenta lo que él imaginaba que había pasado, que era lo mismo, además, dice, ¿no? Entonces es exacto. como que es una cosa muy Follneriana, ¿no? El tema de, que creo que es lo que él también introduce en la literatura, que es crear este narrador, falso narrador, ¿no? O
sea, un narrador que realmente no sabe con certeza lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, Bueno, y esto un poco también lo que decía Borges, creo, de- sobre Kipling, ¿no? Este narrador que no, que cuenta las cosas como si no las conociera del todo, ¿no? Diría él, ¿no? Como si no estuviera del todo seguro de lo que estaba contando, ¿no? En este caso está muy claro ahí. Sin embargo, este supuesto narrador que hace la historia, eh, se ve que es él, es Fauner en el sentido de que en esta también declaración de intenciones metaliteraria, creo que está ahí bastante el Fauner y creo que este cuento es mm, bastante representativo de lo que Fauner pretende hacer en muchas de sus obras y de hecho él lo explica al final, ¿no? Es como un poco... Eh, él dice que el cuento viene a ser como una especie de descripción de un instante en la vida de un hombre, ¿no? Él decía que la literatura se tenía que dedicar a mostrar esas pequeñas cosas de la vida de un ser humano que se escapan, digamos, a la percepción común o a la disposición de tiempo para saberla o para intuirla. Y es un poco lo que él está queriendo aquí expresar, sobre todo con respecto al hecho del miedo, el miedo ante la muerte y por otro lado también el valor, ¿no? Un poco esa, cómo se enfrenta cada ser humano ante esa situación. Y de hecho, a partir de ahí entonces empieza él a construir el relato y empieza, digamos, a superponer distintas realidades o distintos momentos históricos en un mismo contexto, que sería el contexto de los pilotos, ¿no? Por eso el relato empieza con la foto, esta foto que él está mirando de unos pilotos de otra época, posterior, el año 50 y pico, creo, no lo sé, eh, porque y entonces dice, estos pilotos con estos aviones ahora, empieza esto, estos aviones de metal, súper seguros, y se les ve a los pilotos ahí en la foto que están como un poco de chulería, pero como que ellos no saben realmente lo que es ser un gran piloto, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza a construir la supuesta historia del auténtico piloto. Sin embargo, lo que llama la atención, o por lo menos a mí me llama la atención, que justamente la historia que escoge para demostrar esto es una historia, como decía Alejandro, banal. Es como una pelea de tíos ahí, de egos entre dos tíos por una chica, digamos, ¿no? Está un poco así para reflejar un poco esto, ¿no? Y es un poco lo que a mí me contrastó, ¿no? Me dio como bueno, ese porque choque, ¿no? es que yo creo que ahí está la intención de él. Claro, En claro, claro. definitiva, el hecho de mostrar que, bueno, es un poco una postura ya que hemos visto también en Vonnegut, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido, mostrar, ¿no? La banalidad de los héroes, ¿no? O sea, es decir, un poco desencantarlos, ¿no? Es decir, que esos héroes en realidad es un signo de barbaridad, no es un signo de civilizado, ¿no? Sino que todas eran unas bestias ahí, bueno, la No, y violencia. el contraste entre los dos personajes es fundamental porque está el supuesto, el Spoomer este, que es el que tienen como el gran tío que tiene todas las condecoraciones. Sin embargo, te deja muy claro de que son condecoraciones que él no, Que no ha que es ganado. porque es un enchufado, es un Un enchufado. enchufado, claro. Entonces es un tío que no, que tiene todas estas condecoraciones y nunca se ha montado en un avión, Sí, ¿no? exacto. Y Y, esto contra Contra el otro, Sartori, que es la que sería el malo. además el tipo medio inculto,
200 Inculto palabras. no, totalmente Sí, inculto. Tenía solo 200 sí, palabras. totalmente inculto, que solo dominaba 200 palabras, y ¿cómo se llama esto? Que no tenía ni dientes y que era un poco el medio salvaje, ¿no? Y Sin que además embargo, utiliza también para irse a su terreno del suramericano, ¿no? Porque es un personaje exacto, sureño exacto. también. Sí, 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 sí. Y entonces este salvaje es el que, digamos, que escoge, además, como acaba siendo su, como es su favorito, ¿no? Por decirlo entre comillas en el cuento, porque es el que él acaba centrando Claro. toda la historia y acaba la historia. De hecho, al otro ni siquiera al otro se sabe que se va y luego salen de él, pero es un tío que está ahí como contraste, pero Sí. no le interesa tanto a Fauner y al narrador en la historia, ¿no? Y entonces, por eso decía que los modos, porque además hay una cosa clara que se podría pensar en que este segundo héroe, por supuesto, este personaje, que se supone que es la contraparte del otro, tampoco es que sea el gran piloto de la vida, ¿no? Porque de hecho hay algunos momentos que te dice que él eh, realmente deja claro de que pilotar esos tipos de aviones era un suicidio. Y Mm. de hecho le dice lo que le llamaban la lavandería, ¿no? Aquello de wash, como Ujú. que lavaban y limpiaban la reputación o se los cepillaban a todos, ¿no? A todo el que pilotaba aquello. Sin embargo, a pesar de eso, ya te digo, no es que él sea el gran piloto de la vida. Sin embargo, este modelo de piloto es muy superior tanto al Spumer como a los que él está mostrando en la foto, ¿no? Ujú. Es un tío que además él dice, yo era, porque yo estuve buscando un poco incluso las marcas de los aviones, estos primeros, que ahora no me acuerdo el nombre, eran los Camels. típicos aviones, aquellos, los Camel, exacto, eran bueno, de madera y de lona, como él describe ahí, estas avionetas aquellas. Sí. Y, y entonces el, el, este personaje era no sé cómo le llaman, o observador o algo así. Es el segundo que va, no es el piloto. Realmente, de hecho, cuando mencionan la condecoración que tiene el supuesto Spoomer, él dice, él no tiene condecoración de piloto, no tiene las dos alas de piloto, tiene el ala solo de este segundo, que ahora no me acuerdo el nombre, que es como el tío que va indicando el terreno, a dónde hay que disparar, por dónde hay que ir mientras el piloto va haciendo las maniobras, ¿no? Pero realmente el que se considera un tío duro es el piloto, que es como el que a todo el mundo tiene que aspirar a eso. Claro. Sí, Y sí. entonces este tío tampoco era piloto, había pilotado ahí más o menos, pero no era el superpiloto de la vida. Y de hecho, las escenas que pone de pilotaje, esa que de pronto se va borracho y está Ni se ya acuerda como cómo. ido de la cabeza, se acaba estrellando el avión y sale de un modo brutal, digamos, ¿no? Entonces, por eso decía que esto es un poco lo que también está queriendo mostrar, ¿no? Estoy intentando mostrar una supuesta valentía o una supuesta temeridad. Yo creo que la palabra temeridad sería una de las más eh, justas, pero justamente a través de situaciones para nada heroicas, porque no te pone ni una sola situación de guerra. Lo que te pone son situaciones, digamos, de intrascendentes o de cuestiones personales que no tendrían nada que ver con los honores de un soldado, en este caso, ¿no? Mm. Que es a partir de la disputa Sin de esta embargo, supuesta novia. hay un bombardeo, ¿no? Hay como un momento en el que. Sí, de hecho, el momento climático de descubrimiento del otro que se ve que está metido en un armario y la mujer y no sé cuánto, ocurre cuando hay un bombardeo. Empiezan a caer Que ahí. ahí sería el momento supuestamente de valor. Claro. Exacto, Entiendo yo, porque en última instancia el relato va de eso, de valor y cobardía de alguna forma, ¿no? Eso es exacto, sí. el núcleo del... Luego hay un Y el final. hombre está allí
Sí, borracho, perdido, que esa es la razón por la cual no le importa en última instancia los obuses que están cayendo y todo aquello, ¿no? Yo, eh, luego en la al pelea, final, por eso me quedé un poco confuso, ¿no? Pero me estás hablando de valor, de cobardía, me estás hablando de... Y entonces, ¿qué me quieres decir en última instancia? O sea, que no Exacto. existe tal cosa, que de hecho al final parece decirlo claramente. lo dice O sea, no, claramente, no existe lo dice claramente. el hombre valiente o el hombre cobarde. Existe una Claro, situación determinada, existe un momento exacto. en la vida en particular En el que donde uno puede ser un cobarde o uno puede se ser inclina a un bueno. lado o al otro, pero ni siquiera son valores en sí, o sea, o hazañas o cosas loables, digamos, esos momentos de valor o de cobardía, ¿no? Simplemente son reacciones en una situación determinada y ya está, Ujú. Y en un instante, es que en un justamente es instante. eso, ¿no? Y es lo que él dice, que el cuento va de eso, ¿no? De intentar representar ese instante de supuesto valor que debe haber tenido ese piloto a través de un relato, ¿no? Exacto. Porque claro, ese es un instante que no queda nunca para la historia, ¿no? Mm. Es Y como, lo porque tú curioso estás es, no ahí y sé tú si dices, lo habéis "Oh". fijado, digo, no sé si Nadie- os habéis fijado que el narrador, no me queda claro si es que es fotógrafo o que le interesa la fotografía. Eso me parece que no es gratuito. O sea, él te va pintando como instantes, como instantáneas, Sí. y el que te lo narra es un fotógrafo o alguien al menos que tiene un interés por la fotografía. Yo no, o sea, no sí, sería lo mismo si fuera sí, un pintor o lo que, no, es un tipo que, Y justamente no, sí, al hay final del momentos en que primero, menciona de, él dice, ¿no? que él ha hecho fotos, sí. Sí. Sí que es aficionado. Hay algún momento en que lo menciona. sí, y eso quiero, entiendo que no es gratuito, entiendo que es Sí, sí, parte sí, de sí. ese, No, claro, es justamente lo enfoca de esa manera, ¿no? Como, bueno, por eso empieza también, ¿no? Describiendo una fotografía, ¿no? No, y exacto, es un poco esto que decíamos del tío que no puede contar la historia de primera mano, sino que le está viendo, bueno, a través de lo que le cuenta, o de Mm, una foto, o de este tipo de cosas que no. Y quizás también como contrapartida a la imposibilidad de justamente de fijar un instante, ese instante que quieres fijar de valor, que no ujú, lo puedes hacer con una foto, no lo puedes hacer con una imagen, sino que tienes que hacerlo a través de un relato, de la descripción de un testimonio, que en este exacto. caso es lo que él estaría intentando hacer. De todas maneras, te digo, sí es confuso, ¿no? En algunas cosas, en algunos aspectos, el relato es un poco confuso. Y, y bueno, no sé qué estabas diciendo tú, Enrique, cuando te dije lo del fotógrafo y esto, estabas hablando de algo ahí que... mm, no, bueno, lo que iba a preguntar era, en la pelea, ¿no? Hay un disparo, un primer disparo. Ahí alguien dispara, me parece, a ver, lo voy a buscar. Y No, no entonces, recuerdo si. a mí me, este disparo Sí, sí, pero el disparo me- no es del supuesto cabo francés que está ahí, Ujú. que claro, ellos se pelean. Realmente no te dice si lo hiere o no, porque Es que no lo él dice, luego, es que no lo dice. claro, no lo dice. Luego hay un juego ahí con el tema de la sangre, ¿no? Primero él siente, ¿no? Como un sabor salado y caliente en la boca, ¿no? Y luego escupe y es como que piensa que tiene una herida en la boca y no sabe si es no sabe por qué es realmente. Se da dos golpes con la cabeza muy fuertes también. Es como que juega mucho Follner a contar las cosas con algún impedimento para que la historia sea contada traslúcida, ¿no? Sí, Eh, sí, queda como una descripción, vamos a decirle, Todo es muy entre comillas, confuso sucia del momento. exacto, y o sea, confuso. Sí. es como lo que a mí o sea, me alucina un poco de cada vez que lo leo, es que sabes que bueno, lo releo y voy encontrando cosas, pero si lo lees de una, lo que te queda siempre es como el reuso de una atmósfera, ¿no? Más que
la localización exacta de la historia. Es como si con él uno tuviese de alguna manera que renunciar a esa claridad, ¿no? Para disfrutar de Sí, otras cosas, ¿no? Un poco sí. lo que pasaba con Welty, ¿no? El otro día con el cuento de Dura Welty, ¿no? Son, claro, en otro tono, eh, pero tiene eso. Y me Pero eso es lo No, que te incluso obliga, ahí, entiendo yo, y creo que es la intención, te obliga de alguna manera a inmiscuirte, a claro, involucrarte sí, 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 y no sé si en última instancia a tomar una postura o no, pero por lo menos meterte dentro y tratar tú sí, de definir la historia desde tu punto de vista, con los elementos que él te da, difusos, confusos, ambiguos, tú armar el muñeco y en última instancia determinar tú qué es lo que te quiere decir, sí, a dónde va, cuál es el punto de lo que te está contando. sí. En sí, última sí, sí. instancia eres tú el que lo tienes que hacer. Sin embargo, tampoco es un Hemingway, ¿no? Pero que te lo fíjate oculta todo. Él te va dando que aquí hay, no, como acá hay pequeñas diferencia. dosis, ¿no? Te va Acá hay dando una Pero pequeñas el problema dosis. con Hemingway, en mi opinión, Claro, Hemingway lo que él deja oculto, él no pretende que sea ambiguo, en mi opinión. no, Él no, cree que eso que él deja no, oculto está claro, que no hace falta que él lo exacto, diga porque es evidente y es una sola cosa. exacto. Digamos, exacto. creo yo que ese es el... Y hay otro punto muy, muy interesante que este tema es muy interesante justamente porque generan ese vacío que, como dices Alejandro, llena el lector y eso es muy interesante, ¿no? A mí me parece alucinante, pero lo que pensaba con este relato es las diferentes estrategias, ¿no? que existen para generar eso. Entonces, en ese sentido, la comparación con Hemingway es pertinente porque Hemingway corta, ¿no? el relato, pero es muy traslúcida la narración que te da. Y sobre todo tiende siempre a tener un narrador que es como una cámara, ¿no? Pocas veces usa la primera persona y cuando usa la primera persona lo hace siempre con un tipo de personaje que habla de un tipo de forma que es este tipo de cinismo, ¿no? Es típico en los personajes protagónicos de Hemingway. Y sin embargo, como Faulkner lo trabaja a través de la primera persona casi siempre. No recuerdo ahora mismo yo un relato en tercera persona, pero seguro que tiene también. Pero, pero tiende mucho a la primera persona y sobre todo a identificar la forma equívoca y errática de hablar, porque sus personajes siempre son erráticos al hablar. Él pone a los narradores aquellos que tienen problemas para comunicarse, no pone a los buenos comunicadores como narrador, ¿no? Entonces es muy Sí, curioso. no es un buen narrador que oculta información, sino que es un buen narrador que no sabe Claro, obtener una no sabe información contar. clara, digamos, ¿no? Exacto. De directo, de primera mano, Pero eso es solo pero es un narrador uno de los recursos que utiliza. sí, O sea, claro, el claro. narrador no Sí, confiable, es solo uno. O sea, exacto, él trata de enlodarlo todo, no solo a través del narrador, sino a través de todo tipo de recursos no, disponibles. cambia el orden del el tiempo, él juega mucho también a esto de mezclar a veces temporalidades. sí, 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 Y luego casi siempre las historias importantes de la historia que está contando las escuchamos, o sea, las sabemos de oídas, ¿no? exacto. Ya no es simplemente que el narrador en primera persona no se sabe expresar de la manera suficiente para nosotros, sino que a veces las historias importantes las cuenta alguien, pero no tenemos certeza exacta de cómo pasaron, ¿no? Que es un En poco lo cambio, que en Claudio Hemingway, Villa recupera en este libro, que viene de esta historia, de contar historias a través de oídas, ¿no? claro. De Y hecho, aquí lo en usa caso con de Kafka Hemingway, yo también. creo que lo oculto está casi siempre en los diálogos. O sea, hay unos diálogos que aparentemente son triviales, banales, eh, repetitivos, que de alguna manera como se habla, y lo implícito está ahí Ujú. para verlo, pero no se menciona. El ejemplo clásico es el Colinas como elefantes blancos. Se está hablando de un Sí, aborto, pero no se menciona en ningún momento. claro. Pero eso está todo el tiempo, en todas las Sí, hay novelas, un en todos los conocimiento diálogos. de causa, hay un conocimiento de causa que lo conocen los personajes, pero no lo conoce el lector, ¿no? Sí, Esto también es lo bueno, ¿no?
Sí, En cambio, lo que hace Faulkner es ponerte en la situación del personaje. sí. Y el personaje en sí mismo no es capaz de conocer cierto tipo de cosas que se les escapan. Y entonces, Claro, y además ahí está también eso, ¿no? hay otro punto también, que es el tema de la pregunta que genera el efecto de la ambigüedad, ¿no? Porque cuando tú estás leyendo, por ejemplo, en el caso de Hemingway o de escritores que escriben con este estilo, la pregunta es, ¿cuándo lo va a decir? Probablemente al final nunca lo dice, ¿no? Pero tú siempre estás pensando, en algún momento me va a dar la información. En cambio, con Follner lo que te estás preguntando todo el tiempo es qué mierda me está queriendo decir, ¿no? O sea, ¿qué me quiere decir? ¿No? Habla bien, da Sí, ganas sí, de sí, decirle, porque ¿no? O incluso, sea, ¿por qué no? sí, no, porque además aquí incluso se supone que te lo dice, ¿no? De qué va el relato, Claro, no pero hay tampoco una... te queda claro, ¿no? Pues tú dices, Exacto. sí, te voy a hablar de la Ujú. violencia o del valor, ¿no? Te voy a hablar de ese instante de valor de los hombres. Pero tú dices, tío, si me querías hablar de esto, la verdad que me ha dejado un poco, Me ha me dejado ha un dejado poco un así, poco pero... descolocado, ¿no? No, es súper, es súper. Sin embargo, ya otra de las cosas esta de la confusión, no sé si a ustedes les pasó, hay un momento en que él, cuando empieza, antes de empezar a contar la supuesta historia que sucede con la mujer y todo eso, hay un momento que él dice que ellos dos acaban como, no lo sé, a mí me pareció entender como que acababan en un duelo de aviones o algo y ahí habían perdido la vida los dos. No lo sé si es que lo entendí mal, pero esto luego también bueno, ¿cómo es posible que me dijiste que estos dos habían acabado No, como... yo creo, me parece entender, que tampoco lo tengo claro, que bueno, el Spoomer este lo mandan a Inglaterra, se acabó tal, y a él Sí, este lo sí. mandan, y a él lo mandan a este, creo que a la lavandería, si no me equivoco, Y ahí y muere. Los no dos, recuerdo si digamos, acaba. los dos fueron degradados, los dos de Sí, sí, algún sí, modo fueron pero uno degradados, que está enchufado y tal, lo manda a Inglaterra claro. Sí, tranquilamente y al otro, el otro acaba en esta lavandería y creo recordar que se mata en sí, una sí, sí. escaramuza, en una cosa así. Claro, y al final él Y por Sí, eso el envía las sensor, el cartas. narrador, termina enviando sus objetos Exacto, y a exacto. él enchufar. lee las cartas y entonces ahí las recupera en el relato y entonces ahí sabes que efectivamente ha Que fallecido. por cierto, ahí en este relato hay como casi que varias de las varios elementos autobiográficos, porque Faulkner fue piloto, fue también censor o algo así como correo en la Universidad de Pensilvania, me parece, no, en Mississippi, yo Ujú. lo tenía por aquí, fue cartero en la Universidad de Mississippi, así que ese oficio también un poco que Conocida, sí. lo tenía cercano. Y claro, él va metiendo cosas de su vida, incluso cosas que él ha vivido en diferentes momentos de su vida y las utiliza para hacer ese relato ahí Sí, sí, con sí. esa intensidad espectacular. No, no, Sí, Pero espectacular. sí, sí. fue piloto en la Primera Guerra Mundial. Fue piloto en la primera, sí. Fue piloto No lo sabía. de hecho, el departamento de RAF, ese, no sé si piloto, pero creo que leí por ahí que sí, que había estado No, un tipo un duro, ¿vale? batallón Y de la esos de la primera. entrevista, no sé No, si un la tío, leyeron, la la entrevista, sí, la entrevista también es súper espectacular. bueno y No, no además he leído la entrevista un de sentido Marie del David. humor, Es también un increíble. personaje, ¿eh? Es un, ¡fua! es Yo un, tengo que decir que yo no lo he leído, no he leído a Faulkner. Esa es una de esas deudas que uno tiene. Yo Mm. no lo he leído. sí, sí, Supongo que también el leerlo te ayuda, me hubiera ayudado a entender este relato o a asumirlo de otra manera, ¿no? Pero sin elementos. Me pasa también, cuando hablemos del otro relato, bueno, en fin, ya sí, hablaremos de sí, eso. Sí, a sí, ver, sí, sí. yo creo que es como Roth o como estos grandes novelistas, por no mencionar, que tienen una obra que toda gira en torno a unos pilares muy establecidos, ¿no? Y que generalmente apuntan al canon, ¿no? A las cosas fuertes, digamos, que todo el mundo a las que todo el mundo intenta llegar. Eh, es como que poco a poco con las obras vas armándote la idea
Y muchas de esas obras las tienes que luego releer ya cuando, Sí, para entender todo lo que tiene por detrás, ¿no? Porque yo creo que sí, Faulkner es pero es una pieza clave, ¿ah? Yo creo, porque, sí, 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 porque propone cosas que son luego muy interesantes de practicar si a uno le gusta escribir. Es como que él hace cosas muy interesantes. Y siempre, ¿no? En todos como tiene ese reto como ya generalizado de establecer una especie de valla entre uno y la historia, de una niebla ahí rara con sí. las voces, siempre utiliza diferentes alternativas, ¿no? Además está todo el Esto que tema decías de crear un mundo alternativo también, porque, ¿no? Tiene la última parte de su obra, toda sucede en un lugar es una ciudad ideal, ¿no? Que tiene un nombre complicado. No me acuerdo ahora. sí, Napataufa. sí, el nombre de esto de origen indígena, digamos, ¿no? De ahí viene El Santa María Macondo de sureño, es Goretti, del Macondo del sur. Bueno, el Macondo es el Yopanapawa Fondo. latinoamericano, ¿no? Y hay, no, Exacto. pero y está también Onetti con su Santa María, Está Uneti tiene su pueblo. y está Rulfo también, Está Rulfo, y bueno, con su comal ahí, sí, sí. Todo Y esto está ahí. esto se va a esto acabar, ¿eh? se va a acabar, ¿eh? Vamos a la Bueno, siguiente. ahora volvemos, ahora volvemos. Ya está. Bueno, estábamos hablando de algunos elementos de Faulkner y eso. Yo te quería mencionar, Enrique, esto que decías de los narradores de Faulkner. Ahora yo no lo tengo claro. Yo hace tiempo me leí algunos relatos del libro de él que se llama Victoria y otros relatos son unos relatos justamente sobre la guerra y todo eso. Me leí Victoria y me leí uno que a mí me encanta, que bueno, se llama La Grieta. Ujú. Y yo creo que en esos dos relatos precisamente hay un narrador en tercera persona. Ahora no estoy seguro, ¿eh? Pero, por ejemplo, el relato de Victoria es la historia de un hombre, un veterano de la guerra, digamos, que va y es el gran guerrero, el gran soldado. Sin embargo, como que lo están presentando en esta realidad americana al regreso como un tío acabado, ¿no? Ese contraste entre, por eso se llama victoria, ¿no? Hasta qué punto es una victoria, ¿no? Ujú. Y luego la grieta es impresionante porque es un ejército, un pequeño pelotón de unos cuantos soldados que están intentando llegar a un sitio determinado y caen en una grieta en que los hunde y los tapa, y entonces ellos están como una especie de trinchera intentando salir de ahí, intentando eh, buscar una salida y no saben si van a salir o no. No voy a contar el relato por el No, no, final, no, mejor que no. pero la intensidad Es con brutal, la que ¿no? te narra ese relato, que tú estás ahí, y es brutal, es brutal. A mí ese es uno de los que a mí me gusta mucho. Y ya te digo, ahí sería bueno mirarse esos relatos. A ver, creo que son de las primeras cosas que hizo, porque él Claro, creo que podría ser, tampoco creo, de Mosquitos, creo que sí, Mosquitos fue su primer, no sé si es de ahí no, o esto es un libro que se publicó después, pero creo que eran las primeras cosas que hizo. yo creo Y quizás que ahí cambia. a lo mejor pueden haber más relatos que él haya escrito utilizando tercera persona. Lo que sí seguro es que esa tercera persona la usaba focalizándola en alguno de los personajes o en todos, Sí, 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 sí. transmitiendo la voz de esos personajes constantemente, porque es algo Sí, que es muy, muy característico de Faulkner, ¿no? Eh, ese tono, que le permite también hacer digresiones como en este relato, ¿no? Que bueno, el párrafo final es poesía pura, ¿no? O sea, y tiene algunos más que son frases para guardárselas, ¿no? sí, sí. Bueno, aquí, mira, aquí estaba buscando dónde había leído esto, pero no lo he encontrado, lo del batallón este. Sin embargo, mira lo que dice aquí. Dice,
incapaz de unirse al ejército de los Estados Unidos debido a su estatura. Más o menos tenía una media de 1,65, era bajito el señor. Dice, Faulkner se alistó en una unidad reservista del ejército británico en Toronto. A pesar de sus afirmaciones, los registros indican que Faulkner nunca fue miembro de la British Royal Flying Corps y nunca vio el servicio durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, que aquí, que es justamente esto lo que nos está contando, probablemente no, el tío ha engañado a media humanidad. Sí, Pero bueno, ya te digo, no. en la entrevista del Paris Review que le hice también, Mauricio, hay una parte en la primera pregunta que le dicen, ¿es verdad que a usted no le gustan, ¿no?, las entrevistas? Y este dijo, bueno, es que suelo irritarme cuando me hacen preguntas personales, ¿no? Las otras intento responderlas, pero si mañana me hacen una entrevista, probablemente con las personales, ¿no? Dice, si mañana me hicieran otra entrevista, a lo mejor respondería otra cosa diferente, ¿no? O sea, en el sentido de que Sí, sí, jugaba a confundir, ya. Era él, era él. mira, fíjate que esa era ya parte de su personalidad, ¿no? Cuando hablamos también de estilo, cómo es tan claro, ¿no? Cuando el estilo está teñido, pues, de la forma de ser de cada uno, ¿no? O sea, Sí. sí, Hay muchos escritores, si te lees las entrevistas de Paris Review y en general, que no les gusta hablar de su vida personal, pero no, depende de cada caso, ¿no? Pero no es porque mi vida sea un secreto o tal o no, sino simplemente es que yo vengo aquí a hablar de literatura, no a hablar Sí, de mi vida. sí, como la anécdota esta famosa de aquí, ahora no me acuerdo del escritor español, ¿cuál Francisco era? Umbral, yo venía aquí a hablar de De mi libro. Umbral. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, tía. No te vayas por la rama, ¿no? y luego también creo No, que es pero aunque muchos dicen de manera así como docente un poco, ¿no? En plan, eh, que ellos, todos los personajes los crean, que es como que tienen que realmente no hay que coger a las personas reales, sino que todo es la fantasía. Yo creo que un poco esa forma de reservarse su vida privada en las entrevistas tiene que ver también con seguir jugando ese juego, ¿no? A que la gente piense que esto te pasó, esto no te pasó, ¿no? Si son muy abiertos con su vida, al final al escribir se va a notar, oye, esto sí, esto yo lo he visto en una entrevista, esto. Ahí hay un juego también, ¿no? Pero la cuestión es que en última instancia eso no es pertinente, en mi opinión. No, para sí, O sea, nada, eso a es... lo mejor para según No, qué análisis puede ser, pero es que no lo no, es. eso ya No, es cotilleo total, pues. Eso es lo que le gusta a los eh, entrevistadores al final, ¿no? ya. Ah, y eso es lo bueno de las entrevistas de Paris Review, que en realidad tratan de ir a lo importante. Sí, son buenísimas. En ese sentido, pues son súper recomendables. bueno, dos cosas ahí. Quería un dato curioso. Dice que Borges tradujo Las palmeras salvajes al castellano. Estaría bien leer, a ver, la traducción que hizo Yo Borges. diría, Mauricio, que la edición cubana es la traducción de Borges. Probablemente todas lo Sí, sean, sí, no sé. pues este es un dato curioso. Y luego lo otro, con esto que decíamos de de la ambigüedad o de lo nebuloso de sus relatos, estaría bien mencionar una de las cosas que dice él en la entrevista, ¿no? De Paris Review, que le preguntan, bueno, hay mucha gente que dice que sus obras son muy complejas y que se la han tenido que leer Mm. 3 veces y siguen sin entender muy bien lo que usted quiere decir. ¿Usted qué le recomendaría a estas personas? Y entonces el tío dice, no, que se la lean una cuarta vez. Entonces, en ese sentido, creo que también ha dejado claro ahí cómo hay que funcionar con él, ¿no? Sí, Tendremos que retomar las cosas, ¿no? Eso es lo rico también, ¿no? Que la obra no muere de una lectura, sino que cada vez tienes que volver sobre ella y vuelves de distintos modos, ¿no? Y en cualquier caso, por más que vuelvas, siempre te va a quedar esa indefinición y de eso se trata. sí, 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 sí. es que esas son las historias, bueno, ya aquí hablamos de gustos, pero en general Sí, son un historias que poco eso perduran, de si no los puedes convencer, confúndelos, ¿no? claro, pero es que además Un poco la...
esa ambigüedad los universaliza, ¿no? Porque realmente son relatos pues, que tú lees con 20 años, no, lo único que entiendes en ese relato es pedantería tuya, ¿no? Porque así he entendido aquí la muerte, entonces no sabes, en realidad no tienes ni idea de lo que ha pasado. Luego a los 30 a lo mejor tienes otra lectura y luego más adelante otra y así, ¿no? Entonces son relatos que van cambiando incluso con el tiempo. Eh, Eso es Bueno, pues interesante, ¿no? esta es la historia. Bueno, decir también que este es uno de los relatos favoritos o el preferido de Onetti. Lo tenía entre sus relatos cabecera, por decirlo de algún modo. Y también era uno de los favoritos de Faulkner. Y hay una cosa curiosa también en Faulkner, que casi siempre está como, bueno, él detestaba escribir guiones, pero escribió varios guiones para ganarse la vida. Y hay siempre como una especie mm, de intención metálica en el hecho de escribir, pero él nunca no se puede considerar que haga una literatura para vender, por eso casi que se moría de hambre a veces, porque el tío, si lo que quiere es ganar dinero escribiendo esto, pues lo tienes muy jodido, porque nadie te va a pagar esto, tío. Entonces, claro, esta era un poco la contradicción también, y por eso tuvo que también dedicarse a un montón de oficios, ¿no? Fue hasta pintor de brocha de oro y, y de todo cartero. Entonces, claro, ahí te das cuenta de la entereza del tío como artista, pero al mismo tiempo de su situación como... Y en cierto sentido es atípico en la literatura norteamericana. O sea, en cierto sentido, por más profundamente norteamericano, incluso sureño que sea sureña, que sea su literatura, parece europeo en ese aspecto. Sí. O sea, porque el escritor norteamericano tradicionalmente no ha tenido demasiado prejuicio a la hora de comercializar su obra, del, eh, no diría de plegarse a una literatura comercial, porque no es cierto. O sea, el mismo Hemingway no ha sido No, una porque tiene literatura mucha comercial. calidad. Sí, pero por ejemplo, un ejemplo como Fitzgerald, por ejemplo, es el auténtico ejemplo del tío que tenía que prostituirse, por decirlo de algún modo, para poder vivir, tío. Mm. Y de hecho hay una anécdota de él con sus relatos, Pero que no me refería. eso yo no lo tengo tan claro. Eso de prostituir, sí, él decía aquello de que tenía que empeorar sus cuentos y no sé qué, Sí, que pero tenía eso yo no lo tengo tan claro. sí, era que los empeoraba, que los hacía empeorados, digamos. Sí, no sé. Hombre, no creo, no sé. Bueno, ya, escribirlos empeorados no creo. Pero, no, pero sí que está esta tensión ahí. Y en Faulkner creo que fue uno de los más maltratados, si se puede decir de algún modo, ¿no? Mm. Por esta cuestión del Bueno, mercado en los Estados Unidos. el que hace Pero algo bueno, diferente siempre cuesta un tiempo sí, 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 sí. en que te... El otro día estaba leyendo a Fante también, a John Fante y... A quién, perdona, que no te escuché? John Fante. John Fante, un escritor norteamericano también de padres inmigrantes italianos. Eh, y él fue, bueno, el que precedió a Bukowski, ¿no? Es el padre del realismo sucio, por decirlo así de alguna manera. Y, y también es lo mismo. O sea, en realidad abrió una corriente de la literatura norteamericana, porque después ahí, uf, olvídate, vinieron un montón de cuentistas y novelistas. Sin embargo, él en vida nunca tuvo lo que se llama éxito, ¿no? Escribía algún guión para Hollywood y eso, pero no vivió siempre ahí a las justas, ¿no? Ahora, Follner sí disfrutó al final, ¿no? Sí, 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 ya después, hombre, y sobre todo después que le dieron el Nobel, ya No, él ya con eso, aquí, cuidado, cuidado, todos vosotros, ahora rendidos, sí. rendidos a mis pies, sí.
no un genio. No, pero bueno, es así, es así, es así. Brutal. Sí, sí. Bueno, pues pasamos entonces a esta señora, No, Cynthia Ozier, que hablando de Cynthia Ozick, sí, a lo mejor no tiene nada que ver, pero esto que estamos hablando de lo comercial, lo no comercial, plegarse o no plegarse, tal, de alguna manera el relato que leímos, de alguna sí, manera habla un poco de eso. sí, 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 sí. No, a mí me ha sorprendido mucho. Me ha sorprendido favorablemente, no tenía ni idea de quién es esta señora. Y me ha encantado el relato ese. Que bueno, que es un relato por decir algo, ¿no? Porque es como una especie de ensayo especulativo. Sí, 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 pues, aunque pueda parecer redundante, ¿no? Porque casi que todos los ensayos son especulativos. Pero bueno, en el sentido de ficción especulativa, ¿no? De crear algo que es pura ficción, pero que esté basado en elementos de la realidad. Esto que ya lo habíamos visto con nuestro querido amigo Rods, y ahora se repite con esta señora aquí, y ya digo, brutal, ¿eh? Brutal. Yo lo Todo, que, yo lo que diría aquí, pues, yo que tampoco tenía ni idea de esta señora y que además tengo que decir que tampoco tengo ni idea de la obra de T.S. Eliot, o sea, nunca he leído ni La Tierra Baldía, ni he leído nada, no. Yo siento que al leer esta historia, a ver, la historia por sí misma funciona y tal, pero me falta contexto. Me falta, por ejemplo, el conocimiento de la literatura americana de esa época, de principios de siglo, del conocimiento de la obra de T.S. Eliot, del entorno, aunque eso a lo mejor se sabe un poquito más quizás por películas, por lo que sea, del mundo judío norteamericano, de Nueva York, de esa época, que me parece que es muy importante, y no solo en el relato, sino en general parece que en la obra sí. de, de esta judía de origen, creo que es lituano, si no me equivoco. No, ruso, de padres rusos. Eran de padres rusos Eh, y Hay algo rusos ahí de origen judío. que yo creo que si tuviera más contexto sería más interesante, por más que el relato funciona por sí mismo. No sé qué está pasando algo con la conexión Sí, de Alejandro. sí. Se Bueno, ahora se ha ha quedado bien. congelado. Venga, ahora ya. ¿Qué tiene problema? Ahora sí. Sí, no, lo paré Bueno, porque pues hemos había esta terminado. desconexión. Y... Sí, pues estábamos hablando del relato de Cynthia Ozier, el de cómo enseñar a T.S. Eliot a escribir mejor. Y no, sí, a ver, pero eso que dices tú, Alejandro, que decías de que te falta contexto, yo creo que ahí también está la gracia del relato, ¿no? Que te incita a buscar y a leer más, ¿no? Que yo creo que es lo que también enriquece eso. Yo he estado buscando, eh, porque parece que, bueno, de hecho, yo voy a seguir leyendo a esta señora, porque me ha gustado mucho. Y he estado buscando y parece que ha hecho varias cosas de este tipo, ¿no? De hecho, tiene eh, un relato que se llama, o una especie de novela corta, se llama Usurpación, Relatos de otra gente, Mm, donde ella también juega con toda esta cuestión de las influencias y de la tradición, ya no solo desde el punto de vista literario, sino también de la tradición cultural. Y en ese aspecto trabaja mucho el tema del judío, de en qué lenguaje se tiene que expresar el judío, porque es un judío que se está expresando en inglés. Sin embargo, eh, está hablando de una tradición también que por ejemplo, porque ella suele hablar del cristianismo con la lengua, digamos, el inglés, que tiene más que ver con esto, con el protestantismo y lo anglicano. En cambio, los judíos sería como una especie de contraste, pero se está expresando en un inglés también, una lengua que podríamos llamar ajena, ¿no? Y entonces ella empieza a jugar con todo esto, ¿no? Y juega en ese relato, es uno de los que recomiendan de ella, el relato Usurpación. Y luego tiene otro que se llama Envidia o el Yiddish en América, que también es una especie de ensayo sobre este tema de la lengua.
Ujú. Y luego hay uno que se llama Dictado, que ella lo que hace en Dictado es poner, ficciona un encuentro entre Henry James y Joseph Conrad. Entonces imagínate. Este quiero leerlo porque este debe estar también súper interesante y hace un poco lo mismo que hacen con Eliot, ¿no? Ujú. Pero ya te digo, más allá del contexto de la obra, a mí lo que me gustó del relato es que vale por sí mismo, ¿no? Tú disfrutas el relato Sí. y lo bonito es eso, ¿no? Que te está hablando. Tiene muchas cosas, ¿no? Tiene muchas lecturas el texto, eh, pero una de las lecturas que tiene para mí interesante es cómo te está poniendo a un escritor que ya tú sabes que es un escritor consagrado, pero te lo está poniendo en la situación del tío que es un nadie, un don nadie, un tío que incluso tiene que estar sufriendo la crítica o el padecer ajeno justamente para esto que decíamos de Fauner, ¿no? De poder ganar dinero por su obra y que alguien le publique su obra. Y entonces ese juego que ella hace me parece espectacular, porque claro, tú ya de entrada tú estás leyendo, tú dices, espérate, que me está hablando de Eliot, no me está hablando de un cualquiera. Claro. Y te está poniendo a Eliot en esa situación, tú lo ves pobre, ¿no? Con su zapatito, cómo te lo describe, con su, su, su sobre ahí, con su poema, tratando de buscar que alguien se lo publique, luego cómo te describe todo ese almacén o esa nave donde estaba la editorial, ¿no? Que te va diciendo lo que hay en cada puerta, ¿no? Esto es oficina de no sé qué y de neumáticos. Y por acá la venta de no sé cuánto, y justo allá al final, entonces está la supuesta editorial, esta gran editorial, ¿no? Y eso a mí me encantó, ya te digo, eh, toda la descripción de esta peripecias de Eliot para que le Claro, publiquen las peripecias su del... Alfred Pruso, y luego entonces ya cómo deriva todo eso a la interpretación y a la lectura literaria y estética, ¿no? Que es lo otro grandioso que tiene el relato, sería la contraparte, ¿no? Y ahí me parece que está muy, muy bien logrado, ¿no? Y creo que deberíamos también hablar de eso, ¿no? Sí, sí. La significación que tiene, cómo hace una interpretación estética a partir también de una interpretación, digamos, eh, una descripción biográfica, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Tratar de contraponer esto, ¿no? Y porque fíjate que lo que le dice el editor, ¿no? Justamente el editor le está señalando a Helio las cosas que en teoría Helio sería un innovador, ¿no? O muchas de las cosas por las cuales tú eh, dirías que Helio es un tío que no es un cualquiera, ¿no? Y entonces el tío le dice, no, ese título, por ejemplo, ese título, por favor, ese título, a estas alturas de la vida, ¿no? Luego le critica todas las repeticiones, ¿no? ¿Cómo te repites tantas veces la misma frase? ¿No? ¿Esto qué cosa es? No hace falta escribir, estos no son tiempos para ese tipo de cosas. Luego también le echan cara a las preguntas, ¿no? ¿No? Esas las preguntas que están todo el tiempo, no solo en Alfred Prufrock, sino en toda la poesía de Helio, ¿no? Sí. Y cómo va jugando con eso, que es brutal, ¿no? Y ya luego, cuando te narra el supuesto poema hecho por el otro tío. Además, esto me recordó un poco a Pierre Menard, ¿no? Toda esta cosa de una relectura y te está narrando ahí el poema en prosa, te lo está escribiendo. Es brutal, es brutal. Y Yo, además, hay también, hay muchos pequeños elementos, ¿no? Pero hay uno que es muy interesante, que es el hecho de que acepta publicarle el poema solo porque tiene espacios en blanco
que me parece muy buena idea utilizar Claro. ese espacio y meter algo. Qué O sea, práctico, hay, ¿no? hay un, hay un elemento totalmente, yo que sé, práctico, comercial, Totalmente. Mercantil, sí, sí, mercantil. sí. Y todo, No, y todo, todo está lleno de pequeños detallitos así dentro de esto que es completamente irónico en todo sentido, que es lo que tiene no, y de todo el tiempo está interesante, también ¿no? diciendo, poniéndose en la situación de Thomas, ¿no? Como le llama ella, en el sentido de que publicar, dinero, ¿no? Me van a pagar, ¿no? Es toda esa Claro, claro. desesperación de Thomas, del joven Thomas, porque alguien le pueda pagar por su poema, tío. No, 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 es... No, muy bien. O sea, eh, primero la construcción sí, del sí, relato sí, en forma de crónica me sí, pareció, claro, es muy interesante también esa forma, ¿no? De ese recurso, sí, sí. coger un modelo académico, periodístico, y crear la ficción a partir de ese modelo, ¿no? Entonces aquí hace como una crónica, ¿no? Porque ya empieza, la primera frase ya, ¿no? Es como, en el mundo del academicismo literario, por lo general aún se desconoce de una primera versión del célebre poema de T.C. Eliot, ¿no? Es como que ya te meten ese tono, Sí, sí, y sí. luego sí, lo que dicen, ¿no? Sí, es Primero como un desmarque, ¿no? Me estoy desmarcando de la academia, ¿no? Mira, hay claro, cosas que no se conocen. pero en ese tono de crónica periodística, ¿no? Un poco típico de, ¿no? Como que esa introducción así. Y luego como poco a poco, pues, es lo que dicen, ¿no? O sea, las peripecias del joven escritor, ¿no? Que quiere publicar, que es lo único que quiere es eso y ganar algo de dinero. Y me parece que el personaje, pues, del editor es excelente, ¿no? O sea, lo caracteriza de una forma, o sea, perfecto, ¿no? Porque además te pone contraparte a T.C. Eliot, que como joven, que está un poco superado por la situación, ¿no? Porque está ahí como que diciendo, bueno, no voy a publicar, ya está, y el otro va cortándole el texto, ¿no? Y son correcciones además que son las típicas correcciones, ¿no? Tampoco es que son unas correcciones Sí, solo no es de un ese editor, disparate. sino que son las Claro, de no, y no es un siempre, ¿no? disparate tampoco, ¿no? Sí, Bueno, no, se convierten en Hombre, disparate, gracias a Elliot, claro, claro, gracias a la obra de Elliot. exacto. El hecho de saber, de conocer a Eliot, de su poesía y tal, que es lo que yo no conozco, pero que asumo, eh, ahí es donde está la gracia de la historia, porque si te das cuenta, el texto, de alguna manera, está escrito desde la perspectiva de que es el editor el que tiene la razón y que esos son los valores, claro, sí, digamos, sí, correctos, aceptables, tal. O sea, el texto va en esa dirección, sí, Sí, sí. que definitivamente. es la ironía No, y de hecho en es la... todo sentido. Sí, sí, Y es un es el texto conflicto, es el que conflicto bueno, pero entre, a mí me queda la entre lo sensación que de que vende. es como un tributo al editor, ¿no? O sea, al trabajo sucio del editor que al final es el que confía, ¿no? Y el que te da la primera oportunidad, ¿no? Vale, no, a ver, yo lo que Enrique comentaba que él veía una especie de homenaje a este tipo de editores, si no me equivoco, ¿no? Fue algo así con lo que comentaste. Así que, Sí, o sea, más que homenaje, una como la visión, ¿no? De este editor bueno, que finalmente, a pesar de todo, fue el primero que confió, pues, en la obra, ¿no? ya, y yo lo que decía simplemente es que me parecía que más bien era como una especie de crítica Ujú. no solo a este tipo de editores o algo así, pero probablemente al contexto cultural de la época, eh, que, que, que reducía de alguna manera la poesía, por más revolucionaria que fuera, a un texto como el que se presenta al final, ¿no? A una tontería, básicamente. Sí, sí, yo No, creo, yo estoy creo de que acuerdo contigo, creo que es así. sí, Además, conversándolo antes con Mauricio, que me lo comentaba, la posición de ella, ¿no? Y
Entonces sí, No, pero yo definitivamente. creo que el editor también es como una especie de recurso que ha cogido a ella un poco para hacer una lectura prosaica de la obra de Elliot, ¿no? Que creo que ahí es como que, mira, para los que no están muy eh, capacitados, le vamos a dar la cosita así suave, sin eh, eh, minusvalorar, digamos, la obra de Elliot, ¿no? Porque claro, no Claro, te da la sensación de que, ah, o no, tú sea, sabes que estamos, a mí lo que me estamos parece, jugando a eso. mira que me parece Y ese, interesante cuando analizas los personajes, más a partir de las actitudes que tienen, perdón, más del contexto, más allá del contexto, por las actitudes que tienen en la historia, es muy curioso cómo ella utiliza o sea, para oponer el claroscuro del personaje del editor, ¿no? Claro, se burla de él, digamos, la parte negativa es que es un tipo pues que parece muy corriente pues al lado del pobre joven T.C. Eliot que está ahí, ¿no? Que va a ser un poeta universal, pero por otro lado utiliza este recurso de explicarte cómo funciona el tema de simplificar los textos para que la gente, porque la gente no tiene tiempo y lo lee todo así, ¿no? Y entonces es como que con estos recursos ella ha generado este personaje, ¿no? Que al final es un personaje entrañable por eso, bueno, para mí, ¿no? Entrañable por eso, porque por un lado es la imagen del sistema, ¿no? Que al final censura obra de gente con tanto talento, pero por otro lado está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien, ¿no? Entonces como que y por otro lado es el sí, sí, primero que le da la oportunidad a T.C. Eliot. Entonces sí, él queda como, te construye un estoy haciendo un personaje muy favor. interesante, ¿no? O Sí, sí, sea, te estoy haciendo un favor y es una víctima también, ¿no? El editor es una víctima también de ese sistema y digamos que a diferencia del artista, el artista es el que se opone, se niega a ser víctima y es el que está enfrentándose a ese Mm. sistema. En cambio, el editor sería como el tío. Aunque en este caso no tiene ni siquiera la posibilidad de negarse. Sí, ahí está el juego, ¿no? Ahí está el juego. Porque él intenta explicar un poco, pero le dice, no, tú tranquilo, tú confía en mí. Tú confía en mí que yo, además, yo soy un tío que respeta la obra, eso es lo otro. Porque realmente si tú ese vienes a... sí. El texto respeta la obra, Bueno, pero pero claro, si en tú realidad pierdes, no, en realidad no, porque es que si tú reduces la poesía en ahí general y está, esta poesía en particular a exacto, esto, no queda nada, literalmente claro, no nada. queda nada. Sin embargo, respeta, porque la historia que te está diciendo es la historia que es. Pero claro, tú Claro, pero dices, ahí te ¿esto das qué es, cuenta tío? de la concepción de la poesía y en Exacto, general de la literatura, como eso, exacto. no hay tal literatura, no existe, es que ya no hay, la Sí, dejan sí, vacía, literalmente. sí, ahí está el juego, ahí está el juego. Yo le comentaba a Enrique, porque me leí así un poco por arriba lo que escribe Bloom sobre Cynthia Oziel, y Bloom la critica mucho, sobre todo habla de otros textos y sobre todo habla de ella como la supuesta, cómo trabaja la tradición, su tradición ya no solo como escritora norteamericana, sino como judía, como persona de origen judío. Entonces, eh, Bloom le explicaba a Enrique que Bloom es, digamos, la contraparte crítica de Eliot, en el sentido de que Bloom es el tío que se centra en un canon, que, que considera que todo deriva de ese canon y de la relectura que se haga de ese canon. En cambio, Eliot es un tío que intentó hacer como una especie de tabula rasa. Y su obra es, de hecho, La Tierra Baldía es, aquí no queda nada y vamos a empezar a construir una nueva historia o una nueva vida a partir de aquí. Y su obra, y de hecho el poema La Tierra Baldía es una especie de conglomeración de voces que son el canon, de cierto modo, de Eliot, sin ser canon, porque Eliot, por ejemplo, criticaba un poco a
Shakespeare y a Hamlet, ese tipo de cosas, y empezó a escoger como canon o escritores, entre Contracanon, comillas, digamos. marginales, como por ejemplo la poesía mística, John Donne y todo este tipo de cosas, y, y intentó armar a partir de ahí también un canon extranjero, digamos, que era Dante, se cogió a Dante, y ese tipo de voces y empezó a meterlas ahí, y también de la poesía simbolista francesa, que tiene también todo eso, e intentó hacer un nuevo canon, una nueva poesía y un nuevo lenguaje Bueno, pero que que en última según instancia él, todas estas voces son canon. sí, esa es la contradicción, digamos, pero es un canon hecho contra el canon de Bloom, digamos, ¿no? Porque es como, Es una respuesta, ¿no? porque También claro, una gran tendencia en la poesía, sí, ahora que me lo pienso, porque lo que te decía es que Bloom Nicanor la ve Parra, como Nicanor judía. Parra, mira, Nicanor Parra, que es un poeta chileno, ¿no? Él tiene un libro bueno, es una obra en la que él empieza con unos versos en soneto, me parece, y de pronto rompe, ¿no? Y empieza con unos poemas en verso libre, ¿no? Pero el libro está construido de una manera como para que el poeta, desde el canon, rompe con él, ¿no? Entonces es como una tendencia muy de poeta esto, ¿no? Se me viene a la cabeza incluso Bolaño con los real visceralistas, ¿no? De siempre que iban contra Octavio Paz, ¿no? Iban al auditorio donde estaba Octavio Paz y bueno, pues lo saboteaban, ¿no? Siempre hay como hay una cierta rebeldía, ¿no? En el papel del poeta. Pero lo que pasa es que en el caso de Eliot, eh, a ver, a lo mejor meto la pata, no lo sé. La Tierra Baldía viene después de la guerra, ¿no? Y de No, lo que, bueno, de la primera, La Tierra Baldía se publicó en el año 22. por eso, Sí, de pero la es primera como una sí. especie de respuesta a la destrucción de la civilización occidental que se percibía que había ocurrido Sí, tras sí, la sí. Primera Guerra Mundial. O sea, la Tierra Baldía es Occidente destruido por completo. Sí, 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 sí. Sí, Pero Eh, claro, a partir de ahí, la supuesta salvación que claro. propone Helio es la es, salvación estética, la salvación a partir de la obra y de una nueva obra hecha a partir de un nuevo lenguaje que ya no logra expresar como estaba antiguamente todos los poetas románticos, estos poetas clásicos, no te pueden representar lo que estamos viviendo o lo que estaba Pero viviendo en ese momento. ocurrió en toda la literatura. O sea, de hecho, el mismo Hemingway, Fitzgerald, Joyce, toda esta gente lo que Sí, sí, hacen sí. es, de alguna manera, es crear una nueva, Un nuevo o sea, lenguaje, y eso. experimentar de todas las formas posibles y despojar a toda la prosa. Y en poesía yo no lo sé, como, porque sí, no. lo que pasa, a lo que yo apuntaba es que en la prosa es un proceso más natural, ¿no? Hay un cierto diálogo entre unas propuestas y otras, pero la Ujú. poesía, en cambio, tiene la actitud vanguardista, ¿no? Que tiene una actitud más de ruptura. Es decir, no es solo que voy a hacer una cosa porque ya tú la has hecho, sino que tú la has hecho mal y yo la voy a hacer mejor, ¿no? En la poesía hay mucha esta hay un espíritu más vanguardista que en la prosa, ¿no? La prosa es un proceso que me parece más natural en ciertos aspectos, ¿no? Sí que hay casos, por supuesto, pero bueno, No, pero en el sentido de esta historia era simplemente el lo que hecho yo de... quería decir con respecto a Bloom, que, bueno, eran dos cosas. Uno, que Bloom es, digamos, como la contraparte estética del crítico con respecto a Helio, es decir, es una concepción diferente y él se posiciona en un lugar distinto al que pretendía Eliot, que es como Eliot intentó eh, negar la tradición, de algún modo releerla o hacer una nueva lectura de la supuesta tradición que le pertenecía. En cambio, Bloom no.
Y Bloom, a la hora de hablar de Cynthia, justamente poco que le echa en cara eso, ¿no? Que siempre se está cuestionando y se quiere posicionar fuera de esa supuesta tradición a la que ella pertenece. En este caso es ser judío. De hecho, hay una frase que pone Bloom aquí que dice: ¿por qué nos convertimos en aquello a lo que más apasionadamente nos enfrentamos? ¿No? Es justamente esto, ¿no? Quiero negar un canon, pero el hecho de querer negarlo me obliga a asimilarlo de alguna manera. Entonces, quería dejar claro eso. Sin embargo, no es gratuito para mí que Cynthia haya escogido a Elliot precisamente para hacer esto, claro, porque ella se está posicionando del lado de Elliot, obvio. ¿no? Y por otro lado, lo que quiero decir es que todo esto que dice Bloom lo defiende desde el Bloom mismo, pero que a mí me da igual, porque el texto me funciona, que era a lo que quería llegar en definitiva, ¿no? Que más allá de que ella quiera o no ser judía, o se reconozca o no, incluso haga su obra sobre este tema, el texto por sí es magistral. Y esto es lo que me vale a mí, ¿no? Que el texto se defiende por sí solo. Y bueno, esa era un poco lo que quería decir de Bloom con respecto a Cynthia. Entonces, no sé si quieren decir algo más. Yo ya les digo que la voy a seguir leyendo, porque me ha gustado mucho y sobre todo me interesa ver lo que hace con Henry James y con Joseph Conrad. Tiene que ser Y divertido eso, sí. sí, debe estar muy bien. Entonces, si queréis, pasamos ya entonces a Doblado, Sí, otro porque gran descubrimiento. le hemos dedicado, y también con la interrupción mía y tal, a los cuentos y nos queda relativamente poco para Sí, no, pero Doblado. bueno, yo creo que sí, que podemos Sí, sí, trabajarlo sí. ahí. Tampoco es que sea la gran obra compleja de la vida, ¿no? Ni nada de eso. Sin embargo, bueno, no sé si queréis hablar ustedes primero, si no, como quieran. No, no, empieza. No, a mí me llamaron varias cosas la atención de la novela. Eh, lo primero es una novela que está construida, bueno, de hecho, como explicaba antes, eh, 5 de las 12 historias de las que se compone la novela fueron publicadas anteriormente en The New Yorker. Y lo que me gustó de la novela es que es una novela hecha a partir de pequeños relatos, digamos, ¿no? Que cada capítulo casi que puede funcionar como un relato independiente, ¿no? Y esto es Perfectamente. lo súper, sin embargo, están bien hilvanados y bien conectados, eh, no solo a nivel narrativo, sino a nivel de historia, porque es la historia de su familia. Pero aunque si te fijas, hay una serie de pequeñas repeticiones y tal, Sí, que a lo mejor exacto. si hubiera sido concebida plenamente como novela, a lo mejor no estarían ahí. De todas maneras, no me No, 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 molestaron porque no. un poco que te recuerda cosas de las que él no había mencionado antes o que se te puedan haber pasado de largo. Porque claro, con tanta gente, pues está hablando de 4 generaciones. Con tanta gente puede llegar un momento que uno ya está medio perdido. A mí a veces se me confundían los abuelos, no sabía si me estaba hablando del abuelo de aquel de Vladivostok, como el otro que era de origen judío, germano por acá, o armenio, georgiano, perdón, no germano. Y entonces te ayuda aquello, ¿no? Bueno, eso fue una de las cosas que me gustó, que me llamó la atención. Otra de las cosas que me gustó es el lenguaje. Es un lenguaje muy, yo diría, entre un Chekhov y más o menos un Hemingway, bueno, un poco de literatura norteamericana mezclada con la rusa, ¿no? Con su Yo he leído tradición que él ahí. en su juventud, no sé después, era gran admirador de Hemingway. Sí, y bueno, y Aunque al de que suele hecho mencionar es a Faulkner. A Faulkner lo menciona en el libro, pero bueno. Eh, entonces, el lenguaje me parece súper bueno y
también lo que me llamó mucho la atención fue cómo trata el tema, porque si queremos saber algo de la vida de Sergei Dovlatov, no hay nada mejor que leer su obra. Es decir, ha hecho de su vida la temática de su obra. Sin embargo, le ha dado ese toque, digamos, fantástico o de ficción que hace que no sea una mera biografía, ¿no? Y eso también me parece un acierto, ¿no? Cómo ha hecho de su vida la materia de su literatura, sin embargo, no ha hecho una mera eh, descripción, un mero diario, un mero testimonio de su vida. Y lo otro que me llamó la atención fue el tema que trata bueno, el tema del comunismo y de su desmarque con respecto a esto, cómo lo hace desde un modo en que, bueno, hay otros autores que lo han hecho así, pero no es frecuente hablar de esa manera, con ironía, con sarcasmo y con cierta frialdad sobre temas tan dolorosos y tan traumáticos para, para mucha gente, ¿no? Por ejemplo, pensando en Solzhenitsyn, ¿no? Un archipiélago gulag, ese tipo de cosas que te están describiendo una realidad de un modo desgarrador y cruel. Él te está contando hechos que tienen de algún modo una relación con eso, pero te lo muestra ahí de un modo muy... Aquí con una el horror lo sutileza. tienes que poner tú. Sí, el horror lo pones tú y también me llama un poco la atención, eh, porque por un lado tú sabes que él, bueno, él está criticando, él ha sido juzgado por su sarcasmo, por su ironía, pero al mismo tiempo la posición, la sensación final que a ti te queda de él como escritor y como persona es que él no quería irse, por ejemplo, no quería exiliarse. Él de algún modo confiaba en que pudiera salir adelante en su contexto ruso, sin embargo no pudo, ¿no? Yo no estoy seguro, date cuenta que él empezó a escribir estas cosas y todo eso. No sé este libro en particular, pero él empezó a escribir en la época posterior a Stalin, donde hubo una cierta liberalización al interior de la Unión Soviética. O sea, esta gente de esta generación no solían ser torturados, tal, por más que se censuraran, no se les publicara, lo que sea, pero había una percepción en la Unión Soviética de que aquello iba mejorando en cierto sentido. Y él es de esa generación. Sí, Y quizás por eso él a lo mejor tenía, claro. que yo Sí, no estoy seguro que la tuviera, ¿no? Esa fe albergaba su pequeña esperanza, sí. Exacto. Sí, sí, sí. Mira, ahora que dices eso, hay una frase que está en el libro, de hecho, que dice, y sin embargo, en tiempos de Stalin las cosas iban mejor. En época de Stalin se editaban libros y luego se fusilaba a sus autores. Ahora no se fusila a los escritores y tampoco se publican libros. No se cierran los teatros judíos porque sencillamente no los hay. ¿No? Ahí es donde está, fíjate con qué clase de ironía y con qué naturalidad ahí aparente te está narrando la crueldad de su momento, ¿no? O Y sea, luego también a lo mejor uno puede pensar que no quiere irse tampoco, no porque tenga una confianza, una esperanza, sino porque es que yo soy de aquí, este es mi mundo, este es y mi... esa es la gran tragedia. Eh, Él se va de no, alguna manera, después de lo que le pasa, se ve que a él hubo un momento determinado en que lo metieron preso incluso, no fue, parece tan dramático, le dieron un par de palizas que él menciona por ahí, y lo invitan amablemente a exacto, irse, Vaya. que era exacto. muy habitual en esa época. Se ve que en los 70 fue muy habitual que te invitaran amablemente a largarte. Abandonar. Bueno, de hecho, era un poco, porque además fue amigo íntimo de Brodsky. Ya Brodsky se había ido y a él le invitan ¿No? amablemente a irse. Sin embargo, es lo que te digo, en la novela queda como que él trata de darle un giro a eso y él queda como que él se va un poco gracias que su mujer se va antes, ¿no? Como que lo obliga a irse, ¿no? Porque la que
está haciendo todo y la que de pronto dice no me voy es su mujer con su hija. Sí. Y un poco que él se obliga después a posicionarse en eso, ¿no? Por eso te digo que él Sí, como pero que le fíjate que cambia. de inicio él dice, Como no, que, me quedo, y se queda. Y exacto. después de que le pasa lo que le pasa, entre una cosa y otra, dice, pues mira, es que no me queda otra. Sí. Sí, sí, sí. Que por cierto, en el otro libro, en La Maleta, él cuenta una historia diferente de su mujer. O sea, con respecto a la que cuenta aquí, Sí, son historias diferentes. a mí me gustó mucho el Ahí, capítulo ese de cómo él te Sí. cuenta cómo se conocieron, es brutal, ¿no? sí, Con qué ironía ahí, Pues en La Maleta es una versión totalmente diferente de la historia, no, no tiene nada que ver. Y yo me quedé así, yo digo, bueno, ¿y cuál es la verdad? claro, un poco que está jugando con eso, por eso te decía que hace de su vida su materia literaria, pero de algún modo te la, te la exagera un poco, te la varía, ¿no? De hecho, ese mismo abuelo, ¿no? Que te pone súper fortachón, que levantaba los... es comiquísimo, es hilarante eso. Es muy típico ruso, hay personajes Sí, sí, rusos y sí, tal, que es ese tipo, ya te ese el es. Iván, transporta, el oso, el no sé un montón. qué. Lo Y, que me parece interesante y es que él es la incógnita de la historia. O sea, en realidad él te explica capítulo a capítulo a sus miembros de la familia y, y tú sabes de él a través de lo que les pasa a ellos. Pero en ningún momento de la historia, y así termina, eh, él siempre es un enigma, porque realmente no lo sí, terminas de conocer, ¿no? sí, Entonces eso es lo que a mí sí, sí, sí. me ha parecido muy interesante de esta novela, ¿no? De esta novela yo diría más una novela corta, una novela, ¿no? Pero no tanto A por ver, la cantidad. esto es una novela porque el género es muy flexible, pero No, no, en puridad es un libro de pero relatos. fíjate que paradójicamente estaba leyendo un texto de Piglia en Teoría de la prosa. Él ahí hace un análisis de Onetti y de unas novelas cortas de Onetti, pero hace el análisis para explicar la diferencia entre el cuento y la novela corta y la novela, ¿no? Que mucha gente, según él, consideraba que es una diferencia de extensión, pero en realidad es una diferencia de pregunta, ¿no? En el cuento la pregunta es ¿qué va a pasar?, ¿no? Y en la noveleta o novel, la pregunta es ¿qué ha pasado?, ¿no? Entonces toma una forma lo que unifica la noveleta es el secreto, ¿no? Entonces yo leyendo esto, justo estaba leyendo la novela de la noveleta esta de los nuestros, y me pareció curioso, porque a pesar de que no creo que lo haya hecho pensando, porque no, ni siquiera lo necesitaba hacer, en el fondo sí hay un secreto en esa historia, que es el mismo. O sea, de él no sabemos exactamente qué. A mí me parece que Pero fíjate él que te cuenta la historia de todos y la suya yo es no como. incluiría este libro en noveleta, ¿eh? A mí no me parece una noveleta, A mí en o ese sea, yo no sentido. sé si lo es o no, tampoco me parece Sí, importante, sí, Es que tampoco es, pero realmente es lo que me parece relevante, pero curioso es que él no participa, o sea, él participa. Yo siempre lo veo a él reflejado en los personajes que describe, pero no lo veo a él. no, pero si incluso te él, fijas, es él, Dovlatov, como narrador, digamos, y la realidad rusa están en un mismo nivel de conocimiento. O sea, tú conoces la realidad rusa por las cosas que pasan, que a veces son absurdas o ridículas y tal. Él no, normalmente, o muy, muy contadas ocasiones, él te juzga la realidad o te da Sí, simplemente te presenta como- aquellas situaciones y de la misma manera que no juzga la realidad, que no valora, que no describe, o sea, que no le pone unos calificativos, él tampoco. O sea, él es parte de esa sí, él intenta intervenir lo menos posible, aunque creo que, y cuando interviene lo hace demoledoramente. con una efectividad tremenda, porque en dos oraciones te puede escribir y te puede decir un montón de cosas sí, sobre un personaje o sobre una situación. Sin embargo, creo que donde más interviene él es justamente en el tono irónico y sarcástico, ¿no? Ese es su gran acierto para mí. La manera de mirar su realidad. Y creo eh, que eso es
creo que es lo más efectivo que hay con ese tipo de sociedades, es tener esa posición. Hay una frase de él, él decía que más o menos, hay una introducción, él hizo una antología de relatos humorísticos rusos, bueno, incluía a Gogol, un poco Bulgakov y todo este tipo de gente, y tiene una introducción donde él decía que más o menos una de las mayores atrocidades a las que había aspirado el poder soviético era a la destrucción de la sátira. Y entonces dice textualmente, mientras podamos reírnos a ambos lados del telón de acero, seguiremos siendo una gran nación. Y es un poco lo que él quiere y es para mí la manera en que él tiene de intervenir y de reflexionar sobre su realidad. Porque en definitiva, al final la novela te acaba diciendo, esto es lo que nosotros hemos sido. Pues fíjate que te está contando 4 generaciones y además no es 4 generaciones de una civilización moderna o de 4 tribus ahí perdidas en la historia, no, es los rusos. Es los rusos. Además, imagínense esto también, la lectura de la tradición, ¿no? A nivel de literario, ¿no? Dostoyevsky, todo, la gran literatura, la gran aristocracia, la gran genealogía rusa, y el tipo aquí te está desarticulando esto a través de su familia, te está diciendo, esta es la gran genealogía rusa, a donde hemos llegado, Claro, ¿no? es Y ese es el juego que está haciendo con ese, que es el tono que me irónico es parece una que es maravilla. súper bueno. Y Sí, de hecho, al final termina, cuando ya le publican finalmente que su hija le dice, bueno, mira, ahora finalmente te han publicado, aquí te han publicado. ¿Y qué has sentido? Y él dice, nada, no he sentido nada. ¿No? Y te acaba como diciendo, esto es lo que mi familia, estos son los nuestros, esto es lo que hemos legado nosotros sí. para la historia, ¿no? Y es como que, ¿no? Y es Se durísima. ve que él tampoco estuvo demasiado satisfecho de la sociedad norteamericana. De hecho, me gustaría No, leerme, no. leerme, hay una que creo que se llama La extranjera o algo así, y otra que se llama Oficio, que está dividiendo en parte, la parte en la vida en Rusia, en la Unión Soviética y en Estados Unidos. Y esa otra visión también me gustaría verla, porque también le debe dar duro. Dar a todos. Sí, sí, Es que tenía esa sí, actitud sí. de que todo le parece Sí, criticable. es como, Le da la ironía. sí, no, y también medio indiferente, ¿no? Imperturbable, bueno, sí, yo no valgo para nada, ¿no? Es como este Sí. tipo medio escéptico, eh, un poco que ya lo da Medio todo no, por perdido. completamente Sí, escéptico. exacto. Y bueno, sí, eh, ¿qué se le va a hacer, no? Sí. Pero al mismo tiempo con esa mordacidad, ¿no? Esa crítica ahí por debajo que muy, muy fuerte. A mí me ha Eh, resultado un gran descubrimiento. Yo no sé de no, dónde tú no, lo no. sacaste, Mauricio, pero No, yo hace tiempo que lo conocía, porque es un Muy, tío muy que bueno. se está publicando ahora está teniendo un auge, pero de hecho hasta hace poco no se había publicado en español. Yo empecé a conocerlo por una editorial catalana, empezaron a publicar sus obras aquí en catalán, sus sí, novelas y todo eso. Fulgencio, Eh, eh, ¿eh? No, es Fulgencio una, algo. ahora no me acuerdo, bueno, Alabatra se llama la editorial y empezaron a publicar varias de las novelas en catalán Ah, y a en partir de ahí catalán, vale, empecé, vale, en vale. catalán, sí, sí, en catalán. Y yo ahí fue cuando empecé a conocerlo a él y luego, y así que he visto que ha empezado a publicarlo. Hay una editorial en La Rioja que ha publicado varias novelas de él y sí, sí, la verdad que me sorprendió mucho, sobre todo enterándome después que eso que había sido muy personal de Brodsky y que un poco que estaba en esa generación de escritores como Bulgakov y con este tipo de gente que había tenido que hace una literatura de la contraparte, ¿no? A mí me Entonces, interesó mucho porque a mí en general me interesa literatura que hable de la vida en el otro lado del telón de acero, en la Unión exacto. Soviética, qué sé yo. O sea, Sí. yo hace poco estaba leyendo también un libro que creo que se acaba de publicar en español este año, no me acuerdo ahora por qué editorial, de una búlgara que se llama Kapka Kasabova, eh, que se llama, bueno, que ella cuenta un poco su vida
en la Bulgaria comunista, su infancia y su tal, y luego la migración. Ella se fue a Australia y después terminó en el Reino Unido, tal, interesantísimo. Hay otro que no he leído, que se llama Fresas para Chernóbil o una cosa así, que también que es una que habla de la vida, en este caso era la Unión Soviética, que hoy correspondería, no recuerdo si es a Ucrania o tal, que también habla de todo eso. Ese tipo de cosas a mí me encanta. Claro, este caso de Doblatov es como más, es muy particular por ese tono que tiene, por esa manera. Las otras son más, también pueden ser irónicas y pueden ser muy mordaces, pero es otro estilo, es más como un libro de memoria, es una cosa diferente, pero muy interesante. Y a mí todo esto me interesa, ver cómo se vivía allí, cómo se percibía Claro. aquel No, mundo no, perdido. ¿cómo es? Una sociedad muy interesante, muy rica. No sé si vieron también, hay una cosa que me llamó un poco la atención en la novela, que la mayoría de los personajes, él lo escribe así, pero casi como que al final el, el personaje más, que más lo entendía él y con el que él más relación afectiva tenía era su perra, ¿no? Estaba la madre y la perra, eran como al final son casi que, que con los que es más identificado se siente y como que son los que más lo entienden a él, porque ni siquiera con su hija o con su mujer sentían como unos desconocidos casi. Una relación Sí, Y, sí. y, como esta, pues, ¿no? y exacto. ¿No? Sin embargo, la perra, ya te digo, hasta le dedica un capítulo incluso a contar la historia, cómo se va la perra. Una perra que después se lleva para los Estados Unidos, está en Claro. Viena, en aquello, ¿no? Y buenísimo, ¿no? Ese capítulo describe el intento de apareamiento de la perra con, con la dueña del perro al lado, El perro se está va. súper bien escrito, qué bueno, es buenísimo. Y si te fijas, es una prosa eh, aparentemente muy sencilla, Sí, sí, muy sencillo, básica. Claro que sencillo. aquí también probablemente nos perdemos cosas por la traducción. He leído por ahí que también en esa prosa había como una especie Sí, Brodsky decía que su rima y obra era ritmo y tal, que eso. eso desaparece Dice que totalmente. Brodsky dice que su obra era como un gran canto. Pero bueno, claro, habrá que leerlo en ruso, ¿no? No sé, Cosa que no va a a mí se pasar. me, se me escapa, a mí se me escapa esa percepción. Pero bueno, no, muy bien, ya te digo, yo lo tenía ahí pendiente y también un gran descubrimiento. Y tengo pendiente también de ver la película. He estado viendo fragmentos y Ah, un la poco que conseguiste por fin. Dicen que es muy sí, buena. sí, sí. Quiero ver sobre todo cómo tratan el tema este de por lo que he visto, el actor lo caracteriza muy bien, pero quiero ver hasta qué punto si refleja esa ironía y ese sarcasmo ante las cosas, o si lo ve más desde una posición biográfica. He visto trozos de la película, pero no he Pero se ve que podido la verla película va completa. de unos días muy en particular, no de la vida en general, sino de lo que acontece en unos días específicos de su vida. Bueno, no lo sé, sí, es que he empezado a Es verla. un reto porque en realidad esta novela, yo como les decía, a mí me parece que justamente para que la ironía funcione, el autor es un poco un misterio, ¿no? Porque realmente es que él no tenemos ninguna información de él más que lo que él nos dice, ¿no? Entonces reflejar esa mirada en una película, Tienes que apelar a otros recursos que son propios del cine y a ver si Exacto, lo consigues, ¿no? exacto, eso es lo que quiero ver, justamente, Yo creo que la película porque no va por ahí, me parece. tiene que hacer yo creo que tampoco, lado, ¿no? sí, creo que tampoco, pero bueno, ya te digo, no, he visto pequeños fragmentos y empecé a verla, pero no he podido terminarla y a ver cómo se muestra. Entonces, bueno, no sé si queréis. Bueno, tengo una frase aquí de Vonnegut sobre Doblato, nuestro querido amigo Vonnegut. Dice Vonnegut, tu voz es profundamente auténtica y universal. Tenemos suerte de tenerte con nosotros. Tienes grandes dones que ofrecer a este loco país.
Ok. Lamentablemente, una de las cosas que también me llamó la atención es que casi, o bueno, por lo menos los dos escritores más significativos de esa generación, que son Doblato y Brodsky, se murieron muy, muy jóvenes. Este tío se murió con 50 y pico de años y Brodsky por el estilo. No, él Y a los 48, él no había cumplido 49 todavía. exacto. Y a Brodsky incluso le dio tiempo a que le dieran el Nobel, ¿no? Pero este pobre se murió muy joven para todo lo que Se ve que bebía como, como un Bueno, cosaco. bebía y la que maleta fumaba como también, en la maleta tiene co- esa que se despierta y no sabe qué ha pasado y está todo... No, no, es que se ve que se ve que el hombre tenía episodios de borrachera, que aquello era, o sea, y fue algo que nunca parece que nunca dejó de hacer, parece. Sí, sí, madre mía. Una pena, ¿eh? Porque ya te digo, creo que hubiera aportado un montón a la literatura, tío. Pero bueno, esta es la cosa, ¿no? No hay, no hay mucho que hacer. Entonces, bueno, señores, no sé si tenéis algo más o si no, eh, nos No, despedimos ya. hasta un próximo encuentro Con Úrsula Legán, ¿no? Úrsula Le con Úrsula Guin. Legán eh, y con dos relatos ahí que creo que van a ser también muy interesantes.